Hola, queridos amigos, familia bonita, grupo exquisito. Aquí estoy otra vez. Últimamente hay muchas interferencias y muchas cosas, porque entre otras cosas, cada 2 por 3 estoy recayendo, porque aquí todo el mundo se está contagiando en casa de los catarros. Bueno, y después me los vuelvo yo a coger de nuevo. Y cuando me lío a toser y no puedo hablar, pues tengo una gana grandísima. Bueno, pues ahora os voy a leer en Buscando al Íntimo. Estamos buscando al íntimo. Y esto es del año 21. Dice, estoy yo preguntándole al Señor cosas. Es una etapa donde yo le pregunto cosas al Señor que me llaman la atención y le pido aclaración sobre el texto del Evangelio. Dice, Señor, en este texto de un joven poseído por un espíritu mudo y sordo, del que tú liberaste al joven. Mira, Padre Santo, perdón. Padre Santo, ante todo nos ponemos en tus manos, en manos del Espíritu Santo, para que nos guíe. Tomes plenamente control del canal y del grupo, de todos y cada uno de los componentes. Te los encomiendo en todos sus asuntos personales, familiares, laborales, de salud, de todo. Estamos en tus manos. Y te pido que pongas fuego en nuestros corazones. Todo esto te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, una vez dicho esto, vamos para adelante. Dice el Señor, el texto: había un poseído de espíritu por un espíritu mudo y sordo, del que tú liberaste a un joven. El día de hoy se le interpreta ese relato como un paciente con epilepsia, pero tú lo increpas y lo defines como un espíritu mudo y sordo. Y además dice a los apóstoles que ellos no pudieron sacar ese demonio del chico porque era de un género que nadie puede expulsar si no es por medio de la oración. Tú sabes, Señor, que hoy en día la epilepsia se controla bastante bien con tratamiento químico y con tratamiento quirúrgico, y que estos enfermos han estado estigmatizados hasta la Edad Media y más como personas poseídas por el demonio. Se dan las dos cosas, el enfermo epiléptico con lesión cerebral y el poseído, que se solapa. ¿Y cómo distinguirlos? Y también, ¿por qué las fuerzas demoníacas pueden cambiar la polaridad? Porque hay veces que la gente se pone a orar y entonces todo se pone al contrario, se pone guau, guau, guau. ¿Por qué las fuerzas demoníacas pueden cambiar la polaridad de una oración de amor y manipular el poder creador del pensamiento y los sentimientos generosos de armonía y de bienaventuranza? Ahora la respuesta, aquí voy a poner una R. ¿Qué respuesta? Respuesta. Dice el Señor: amada, para poder distinguir entre una persona poseída y su diferencia con una persona epiléptica, es que una cursa con estados de ausencia, en los casos leves, y en otros más agudos y con mayor afectación cerebral, cursan con convulsiones que generalmente
tienen un aviso previo sensorial, aunque terminen perdiendo la conciencia y caen al suelo con convulsiones donde pueden llegar a lesionarse gravemente la lengua y salivan con abundancia y espuma debido a la respiración estertórica del proceso. Ahora, mientras que en el poseso es súbito, sin convulsionar, pero donde la persona es zarandeada y arrojada violentamente de un lado al otro sin control, quedando exhausto por el esfuerzo y la paliza, quedando paralizado, con estrangulación interna, con riesgo de morir por obstrucción del movimiento muscular del tórax. Esta es la genuina posesión. Es decir, cuando la persona pierde el control violentamente y es zarandeado de un lado a otro y va y entonces no puede ni respirar y a veces puede matarlo y a veces lo mata. Esta es la genuina posesión. Tenemos que tener en cuenta mucho el mundo espiritual y aprender la lucha y la defensa espiritual, porque es como el que está en la guerra y se dedica a pasear en mitad del frente y pasando flechas para allá y para acá. Esta es la batalla de la vida. Estos demonios son expulsados por medio de la oración intensa y mantenida, poniendo al ser humano bajo la protección del Padre y de su autoridad. Y con su autoridad se les expulsa, en el nombre del Padre. Se les expulsa. Pero para eso tiene que estar muy unida la voluntad del exorcista con la oración y en la fe y vibrando muy vinculado en conciencia al Padre. No cualquier persona que aparezca aquí, ahora vamos... No. Dejaros de teatralidad. La clave está en la oración sentida, la oración con autoridad, el que nos vayamos empoderando de quién somos. En cuanto al segundo caso que pregunta, se da por permiso del Padre concedido a Satanás para zarandear las almas puras que están en la separatividad. Son almas puras para que a través de ese zarandeo las almas acuden al Padre. Están para confirmar su pureza, su fe, su entrega y su fe y entrega determinada. Eso, así es como no se enfrenta uno a él, sino que esto se hace. No se habla con el demonio, no, sino fuera. O uno se entrega al Padre y fuera. Para confirmar su pureza, su fe y su entrega determinada. Con determinación la persona está entregada. Y permaneciendo en el bien y en la luz a pesar de la adversidad reiterada en sus pruebas. Y así queda confirmado el sello de hija e hijos de Dios. Voy a leerlo para que lo sepáis de nuevo. En cuanto al segundo caso, las preguntas que pregunta si se da con permiso del Padre concedido a Satanás. El segundo caso que pregunta, vamos a ver qué es el segundo caso, pero ya no me acuerdo. ¿Y por qué las fuerzas pueden? Bueno, y también por qué fuerzas demoníacas
pueden, a pesar de una persona que esté en oración, con amor, pueden sufrir ataques demoníacos. Entonces, en cuanto al segundo caso, que pregunta, se da por permiso del Padre. Cuando la persona lleva una vida de oración, llena una vida de rectitud, es una prueba de confirmación y de sello de que es hijo de Dios. Es una conquista de un nivel espiritual más fuerte. Para zarandear las almas puras que están en la separatividad y así empiecen a comprender que todo es uno. Para confirmar su pureza, su fe, su entrega determinada, permaneciendo en el bien, en la luz, a pesar de la adversidad reiterada en sus pruebas, y así quedar confirmada la filiación de luz y amor sostenida con voluntad y libre albedrío. Rara vez se da el caso en que el alma es avisada de esta situación. Hay veces que las personas son avisadas que van a recibir ataques. Otras veces esto les llega casi de sopetón, no lo entiende. Pero todo es un plan perfecto del Padre. Acordaros que el Señor le dijo a los apóstoles, permanecer, continuar siempre firmes en la oración, porque Satanás ha solicitado permiso para zarandearos y el Padre se lo ha concedido. Entonces, el Padre lo concede para fortaleza nuestra, para confirmación, para que llevemos esa impronta del sello, porque es una batalla contra él. Y entonces es una victoria que tenemos. Permaneciendo en el bien y la luz a pesar de la adversidad, no reniega de Dios. Reiterada en sus pruebas y así quedar confirmada la filiación de luz y amor sostenida con voluntad y libre albedrío. Se escoge el amor a Dios, se escoge actuar en el amor a Dios y en la voluntad, no renegar nunca, porque hay gente que se pone a blasfemar. ¿Quién no ha conocido alguna persona con una enfermedad grave que ha blasfemado contra Dios y su voluntad, porque por esto, por aquello, por los demás ya? Rara vez se da el caso en que el alma es avisada de esta situación, pero a su entendimiento le resulta difícil aceptar que la oración sincera, amorosa, confiada y humilde, el Satán pueda alterarla. ¿Cómo la altera el Satán? ¿Altera esa oración en sí y per se? No. Lo que pasa es que por donde esta persona ora, el otro trabaja en una línea paralela, agitando el avispero, de tal manera que parece que cada vez que reza empeora las cosas, pero eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. Cuando finalmente y con dificultad lo asume, debe seguir confiando humildemente en su adoración a Dios absoluto, atravesando un desierto íntimo de profundo sentimiento místico y espiritual de orfandad divina. Porque, Dios mío, si rezo y las cosas se ponen todavía peor, ¿esto qué es? Bueno, pues hay que seguir en oración, dando gracias a Dios. Tú lo sabes todo, Padre, te amo. Todo está en tus manos. Entonces, y aún así mantener la fe, la esperanza y el amor. Y reemprender
el camino determinado de empoderamiento de la presencia de Dios íntimo en ti. Seguir caminando, seguir a pesar de ese zarandeo. Eso es lo adecuado. Para así poner freno y coto a las agresiones satánicas. Y así se conquista potestad y autoridad sobre el Satán. Gracias, Señor, le doy yo las gracias, porque todos estos temas me tenían confusa y perpleja. Gracias, amado de mi alma y de mi espíritu, esposo mío. Gracias. Bueno, y aquí aparece una postdata, pero como veo que esto ha sido cortito, la voy a continuar. Me ha cogido poco tiempo, pero es muy densa. Vosotros lo leéis bien. Mira, Señor, se me quedaba en el tintero otra cuestión. ¿Por qué se dan las posesiones? ¿Y cuál es su razón y su sentido? Ya que mientras vivimos en la tierra, pertenecemos a dimensiones distintas. Bueno, yo en aquellos entonces pensaba que el mundo espiritual y el mundo físico y el mundo del oculto eran dimensiones que estaban diferentes y estancas, pero no es así. Están interrelacionadas, como estamos viendo, y vamos descubriendo y vamos sabiendo leer los acontecimientos y las cosas. Amada, el tema es muy complejo, me responde el Señor. Voy a poner respuesta, porque esto en su momento lo publicaré. Amada, el tema es muy complejo y existen multitud de razones, causas y porqués y finalidades. Algunas están disponibles con facilidad a la comprensión de la vida en la tierra. Tengo que decirte y recordarte sobre este asunto que todo es unidad y que la unidad es rica, amplia, polifacética y donde se manifiesta la multiplicidad sin dejar de pertenecer al todo único. Bueno, como recordarás en aquella conversación que tuvimos sobre el mal, el Señor muchas veces ha ido, y aquí han salido en los vídeos anteriores, han salido muchas cosas sobre el porqué del mal, la naturaleza del mal, la función del mal y cuál es la esencia del mal. Bueno, recordarás en aquella conversación que tuvimos sobre el mal tiene su propia función sagrada, donde sirve al Altísimo Absoluto y le obedece y se autoinmola consumiéndose cuando en el mal, no hay vestigio de vida, de verdad y de amor, aunque sea solapadamente, hipócritamente y como arma manipuladora de engaño, dolor, crueldad y muerte. Su autoaniquilación es el tributo más genuino de su obediencia. Al final se autoaniquila. ¿Cómo? En el lago de fuego, en el momento que el Padre lo permite. Por combustión, cayendo en el lago de fuego, liberando en su pureza la energía recibida del Padre Absoluto para ser una antifaz y llevar una experiencia. Y entonces todas esas memorias nefastas quedan consumidas. La presencia de Dios sale limpia y pura. Regresa al Padre integrándose en pureza, experiencia y conocimiento puro. Libre de mentira, de fuerza inversa e ilusa, que es el odio, cuya naturaleza pureza y cuya naturaleza más limpia y más pura, y que cuando está bien aspectada, es el amor.
Y así con todas y cada una de las facetas y matices del mal, que es una energía, por así expresarlo de manera comprensible, invertida y colocada fuera de lugar, y ejerciendo una presión caótica. Por eso, por ejemplo, las madres, el amor de una madre cuando ama a su hijo, pero si lo ama con posesión, que trasvasa su papel y se coloca y absorbe el nivel de la vida, del libre albedrío, de la autonomía, de lo que es el abanico de la vida del hijo, ahí hay cosas mal aspectadas que están en el mal. Entonces, eso es una faceta del amor que tiene que recomponerse en buen sitio. Por ejemplo, hemos dicho ese caso, o cualquier caso, normalmente son los casos de celos, y estos celos patológicos y estos celos que quieren absorber y que tienen ese afán de absorber, bueno, cada uno tiene su lugar, su sitio y su madurez. Ahí está. Y está colocada fuera de lugar, ejerciendo presión caótica de entropía para fortalecer. Y eso está ahí para fortalecer, purificar y recolocar las fuerzas del caos en orden de manifestación sabia, obediente y armónica, porque eso se tiene que rechazar, se tiene que asumir, y al final eso mismo es una enseñanza. Una vez dicho esto, queda decir que la posesión es una intrusión de un espíritu inferior en el cuerpo, la mente y la psique del individuo, ya sea hombre, animal o cosa, que hay cosas que pueden estar poseídas. Mirad qué mundo tan extraño, donde se instaure para allí ejercer poder o influencia. ¿Por qué se da la posesión? Para experiencia liberadora del demonio, que en misericordia del Padre le permite incursionar a planos de existencia mental más luminosos y sin el peso y la densidad distorsionadora en que vive y se desarrolla. Allí el espíritu inmundo tiene posibilidad, por experiencia, de ir alcanzando progresivamente y paulativamente luz para la redención. En el caso del poseído se debe a diferentes causas: debilidad energética que permite la parasitación, reparación por experiencias de energías invertidas y espíritus inmundos. La posesión es el testimonio, porque a veces es el testimonio de que existe el otro, ese tipo de vida y ese tipo de mundo y ese tipo de entes en que estamos, la existencia del mundo del oculto, como un testimonio a la incredulidad de la trascendencia y del mundo oculto en este plano de vida. Y así se quita la venda racional de que todo lo existente es medible, pesable y palpable materialmente. Cuando empiezan a darte esas cosas, ya la razón se abre el panorama. Otra cuestión es una prueba de experiencia para el afectado y el entorno, donde el respeto y el amor condicional son forjados a fuego. Otras veces son causadas por fisuras interdimensionales, por prácticas micromantes o de invocación a los muertos. Eso también puede causar posesiones.
Ojo con la Ouija y toda esta historia. Mucho ojo con meterse a manejar cosas que la gente se mete por curiosidad y desconoce las fuerzas que hay detrás y lo que se destapa y lo que de allí viene, que da lugar a la parasitación por espíritus obsesores y castigadores. Hay más causas como espíritus intermedios que pertenecen al hombre y animales que pululan en la atmósfera y a veces parasitan al hombre. Amada, es importante saber que al hombre le interesa ante todo ser consciente de que porta en su interior a la amada presencia de Dios, su Dios íntimo y vinculante, y vincularse a Él. El yo, el ego, se tiene que vincular al Padre. Y entonces encontramos camino de luz. Y librarse de limitaciones, engaños, pecado, dolor y muerte. Amada, aquí está la regla de oro. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y así se lo enseñarás a tus hijos. Y yo termino. Gracias, Señor. Gracias por llevarnos hacia un camino de libertad y de plenitud. Todo esto os lo he dicho en el nombre de Jesucristo porque son sus palabras. Revisarlo bien. Empaparos de la fuerza del Señor. Yo aquí soy el portavoz. Nada más. Toda esta sabiduría viene de Él. Y le estamos muy agradecidos. Yo y vosotros también. Todo esto os lo dejo en el nombre de Jesucristo. Bueno, pues hasta dentro de unos días. Que quiero a ver si todas las cosas que están a mi alrededor, por fin, todas las meto en disciplina y en cintura, y como antes siempre, martes y viernes, o si no, a lo mejor el sábado, pero bueno, me cola un poquillo. No perdáis el interés. No perdáis el interés porque esto es fuego puro. Esto es camino de la libertad. Todo esto lo digo en el nombre de Jesucristo. No perdáis ni interés ni constancia. Firme. Que lo que se consigue es tanto que merece la pena. Hasta el próximo día. Os quiero mucho.